Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoactívate. Hoy vamos a platicar un poquito sobre el estado de ánimo. Podemos hablar o saber, ¿verdad? Muchas veces cuando nos preguntan cómo te sentís hoy, cuál es tu estado de ánimo y demás, o incluso hemos visto en muchas ocasiones cuando nos colocan una carita feliz, una carita triste, etcétera, para que nosotros podamos elegir cuál es nuestro estado de ánimo. Pero podemos hablar un poco más profundo de qué significa el estado de ánimo. Y les quiero explicar entonces que, a diferencia de las emociones o los sentimientos, los estados de ánimo son menos específicos. Es decir, que estos son menos intensos y menos propensos a ser provocados o instanciados por un estímulo o un evento particular. Los estados de ánimo, entonces, se pueden describir típicamente como que tienen una valencia positiva o negativa. En otras palabras, como para digerirlo un poquito más, las personas generalmente hablan de estar de buen o de mal humor. Por ejemplo, hoy yo me siento de buen humor. ¿Por qué? Porque tengo una sonrisa en mi rostro, por ejemplo, a diferencia que si yo estuviera de mal humor, me encontraría un poco más seria o mi expresión quizás sería de tristeza, si lo vemos o lo encaminamos para comprender un poco más allá, relacionándolo a una expresión emocional. Entonces, el estado de ánimo se puede diferenciar del temperamento o los rasgos de personalidad, que estos son incluso más duraderos. Sin embargo, los rasgos de personalidad, como el optimismo y el neurosistismo, predisponen a ciertos tipos de estado de ánimo. Los trastornos a largo plazo del estado de ánimo, como la depresión clínica y el trastorno bipolar, se consideran entonces trastornos del estado de ánimo. Esto quiere decir que este estado es interno y subjetivo, pero a menudo se puede inferir de la postura y otros comportamientos. Un evento inesperado entonces nos puede provocar un estado de ánimo, desde la felicidad de ver a un viejo amigo hasta el enojo de descubrir la traición de un compañero, por ejemplo. Y esto nos va a llevar entonces a que podemos caer en un estado de ánimo. Ahora bien, quiero contarles un poquito para comprender más allá del estado de ánimo, que existen tipos de humor, como lo mencioné anteriormente. Cuando yo hablo de un humor positivo, esto significa entonces que puede ser causado por muchos aspectos diferentes de la vida y podemos tener ciertos afectos en las personas en general. El buen humor generalmente entonces va a ser considerado un estado sin una causa identificada. Las personas nos pueden determinar exactamente por qué están de buen humor. Las personas parecen experimentar un estado de ánimo positivo cuando tienen una pizarra limpia, por ejemplo, han dormido bien por la noche. Y cuando digo han dormido bien por la noche, es no han despertado 3 o 4 veces en la noche al sanitario, por ejemplo, o simplemente porque despertaron por temas de ansiedad, no, sino el sueño es de corrido, y si duermo yo alrededor de unas 7 u 8 horas, no tengo pausas en este. También podemos mencionar un humor positivo cuando no se siente estrés en nuestra vida. Es decir, que nosotros vivimos dos tipos de estrés: el estrés bueno y el estrés malo. Cuando hablo del estrés bueno, entiéndase los niveles óptimos de cortisol, que es el que nos permite entonces tener reacciones en nuestro día a día, o también el poder actuar o llevar a cabo nuestras actividades diarias. Y cuando hablo de un humor negativo, quiere decir todo lo contrario a lo que acabo de mencionarles ahora. El humor negativo pues se va a referir, ¿verdad?, a la parte de un mal sueño, una mala alimentación, incluso, ¿verdad?, que nos pueden generar
pues varias incomodidades en nuestro cuerpo o hoy cuando mencionaba también la parte, ¿verdad? De una traición, de un amigo, qué sé yo. Entonces, esto nos lleva a sentirnos de mal humor. ¿Y cómo yo voy a manejar entonces el humor, el positivo o el humor negativo? Hay varios aspectos que nos permiten poder manejar nuestro estado de ánimo. Cuando hablo yo incluso de una parte tan sencilla como el dormir bien, el descansar, el que nuestra habitación, por ejemplo, se encuentre por completo oscura, es decir, que no entre la luz directamente. Si frente a mi ventana hay un poste de alumbrado público, por ejemplo, yo debo utilizar algunas cortinas que no permitan que ingrese esta luz. ¿Por qué? Porque si yo duermo solo de 4 a 5 horas por lo general durante la noche, pues esto puede llevar, ¿verdad?, a que ustedes se sientan más estresados, enojados, tristes e incluso mentalmente agotados, lo cual pues se vio reflejado en una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Pensilvania. Y también mencionaba la parte de la nutrición. Cuando yo ceno muy pesado por la noche o incluso ceno muy tarde y me voy a dormir, eso no significa que yo voy a descansar de manera óptima. ¿Por qué? Porque debo esperar a que se lleve a cabo la digestión. Es decir, pues estoy durmiendo, pero mi organismo sigue trabajando. Es por ello que yo les recomiendo que también puedan considerar el consumir alimentos livianos para evitar entonces un trastorno del estado de ánimo. La expresión facial, cuando hablo de esto, y lo mencioné también al inicio, es yo le voy a transmitir un mensaje a mi cerebro. Si yo todo el día la paso de una manera seria, sin sonreír, por supuesto que me voy a empezar a creer el que estoy triste, que mi vida no tiene sentido, que manejo solamente emociones negativas. Pero si yo soy una persona sonriente, por supuesto que voy a recibir un mensaje contrario al que les mencionaba. Y yo me voy a sentir feliz. Mi estado de ánimo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se vinculan entonces las expresiones faciales de las emociones y llevan entonces el movimiento del músculo facial específico, lo cual envía también un mensaje a mi cerebro y le dice, hey, Alejandra se siente feliz, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los trastornos del estado de ánimo? ¿Han escuchado ustedes un poquito de esto? Creo que hoy en día es muy común escuchar un poco sobre la depresión o el estrés, ¿verdad? Pasa factura o incluso entre broma y broma le podemos decir a un amigo es que sos bipolar. Pero mucho ojo y mucho cuidado al manejar estos términos. ¿Por qué? Porque los trastornos de ánimo se entienden como una depresión, estrés crónico y un trastorno de bipolaridad. Y estos han surgido o nos han llevado a encontrar resultados de desequilibrio en nuestros químicos, que son los neurotransmisores de nuestro cerebro, los que nos llevan a que nuestro estado de ánimo pueda ser positivo o pueda ser negativo. Y bueno, pues para ir concluyendo un tanto, también quiero mencionar el estado de ánimo social. Cuando hablo de este estado de ánimo, en sociología, filosofía y psicología, significa que es el comportamiento de la multitud, es la formación de un estado de ánimo común dirigido hacia un objeto de atención. ¿Qué quiere decir o cómo se utiliza este estado de ánimo? Cómo la población está respondiendo a diferentes incentivos, a diferentes estímulos.
puedo utilizar el estado de ánimo en temas de socioeconomía, por ejemplo, y esto me va a explicar una parte del tema de inversiones, por darles un ejemplo y para que ustedes pues puedan comprender cómo es el comportamiento o incluso cómo las personas también se comportan en las manifestaciones. Cuando hablamos de una manifestación pacífica, ¿qué lleva a estimular entonces a las personas? Si el líder está teniendo un estado de ánimo o un humor positivo o un humor negativo, lo cual va a proyectar el que el equipo responda de forma negativa o positiva. Y no duden entonces en buscar ese acompañamiento o en referir a sus amigos con un profesional de la salud mental. Es importante si nosotros empezamos a detectar algunos aspectos que están afectando en nuestro estado de ánimo, prestémosle atención. Y para mí, pues, ha sido un gusto estar con ustedes hoy nuevamente y los invito a que me acompañen en el siguiente episodio.